Continuamos en Café Sin Rosca y vamos al segmento, al César, lo que es del César. Es importante decir que hoy las autoridades cambian su discurso. Los acusados son otros. La trama de corrupción viene de este gobierno. Sin embargo, hay discursos que se cambian. Ya no le vemos tan ágil a la señora Diana Salazar. Inclusive la vemos quejándose de la rendición de cuentas. Dice que pierde mucho tiempo. Qué raro que no le veamos actuar y sacar videos sobre la trama de corrupción que está investigando. Pues en el caso Arroz Verde, rebautizado por ella como Sobornos 2012-2016, ella nos sacaba un video a diario, nos iba diciendo cuál es la trama, nos decía por dónde venía toda esta cadena de corrupción. Nos sacaban pruebas con organigramas, con litografías, con cosas, se inventaban cualquier cosa, cuadernos, nos sacaban ahí artes en las redes sociales, donde la cabeza era el expresidente Correa. Hoy no vemos esa agilidad de la investigación, hoy no vemos esos cuadros, esas hojas de Excel, no vemos esos artes en las redes sociales. Como digo, la señora inclusive está hasta molesta por ir a rendir cuentas en la asamblea, porque dice que no le paran bola. ¿Será que no le paran bola, señora fiscal, porque usted viene a decir lo mismo? Que no tiene personal, que no tiene presupuesto, que quiere la independencia de la fiscalía para usted mandarse sola, que esa es una de las preguntas de la consulta popular. ¿Será que no le paran bola porque usted al único que hace caso es al que está en Carondelet? Porque él les dispone la investigación. Él es el que le dice qué tiene que hacer. Él le direcciona la investigación. Ahora sí hay presunción de inocencia para la fiscalía. Presunción de inocencia que no había en los otros casos. Porque en los otros casos usted ya acusaba de la trama de corrupción que existe. Ahora, antes no era presunto. Antes era el corrupto. Antes no era el presunto. Hay que tener plata para cambiar los conceptos. En este país hay que tener bastante dinero para que los conceptos se apliquen. Porque para el que no es rentable, es corrupto desde que empieza el caso. Y cuando se es rentable, se es presunto. Y no solamente la señora fiscal es la única que ha cambiado el discurso. Los grandes defensores de la libertad de expresión también. Porque es risible escucharle a un señor Hernández, José Hernández, periodista de Cuatro Pelagatos, referente de muchos, gracias a Dios no mío, que ahora habla de que el juicio que le está siguiendo Danilo Carrera al medio La Posta no es un atentado a la libertad de expresión, porque Danilo Carrera no es autoridad. Entonces, ¿cómo cambian los conceptos? Antes se rasgaban las vestiduras, gritaban, vociferaban, planas enteras de periódicos circulaban en blanco pidiendo libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el presidente les había seguido un juicio a dos periodistas por difamación por un libro que ellos publicaron. Aquí publican una investigación, inmediatamente les meten una demanda por $500,000 y dicen que no es atentado a la libertad de expresión. Porque tampoco se puede estar haciendo organigramas poniéndole al presidente en la cabeza. ¿Qué les pasa, pues?
Pero si eso hacían con el presidente anterior. Eso hacían con el que hoy le llaman prófugo. Eso hacían. Ustedes publicaban organigramas, hojas de Excel, copias de cuadernos, sin pruebas. Todavía el juicio estaba recién empezando. Y ahí no había presunto, sino que ahí era el corrupto. Pero como digo, ahora hay dinero de por medio, hay pauta de por medio, porque los medios que hoy defienden y que hablan de que hay que tener cuidado con la manipulación de la información, son aquellos que están pautados por el Banco de Guayaquil, con nombre y apellido. Y entonces, señor José Hernández, no me diga que no hay pruebas, porque la investigación está ahí, hay audios que involucran al señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, y tomando sus mismas palabras de cómo lincharon mediáticamente al señor Jorge Glass, les vuelvo a repetir, es el cuñado. ¿Cómo no vas a ver, pues? ¿O acaso no dijeron eso del tío de Glass? Es el tío, ¿cómo no vas a ver? Es el cuñado, es el socio, es el amigo de toda la vida. ¿Cómo no vas a ver el señor Guillermo Lasso? Además, el señor Luque no es que asomó de la noche a la mañana. El señor Luque era funcionario del Banco de Guayaquil. ¿Cómo es que no lo conocían? ¿Cómo es que no lo conocían al señor Correa, que hoy es secretario y dice que tampoco conoce a Luque? Pero si el señor Correa ha trabajado toda la vida para Danilo Carrera y para Guillermo Lasso. No creo pues que no conozca a la gente que trabaja para ellos. No creo que ahora se haga el loco y diga, le he visto al señor Carrera, le conozco de vista. Pues si usted trabajaba para él. Y ahora no se escandaliza el señor Hernández. No veo yo las grandes publicaciones de Cuatro Pelagatos en los que ya sentenciaban a los que estaban dentro de esa investigación. No se pueden hacer organigramas, dice el señor Hernández. ¿Cómo así? ¿A cuenta de qué? Claro, es quien les financia. Entonces, claro, tienen que defender ustedes a su jefe. Entonces, ¿de qué imparcialidad nos hablan, pues? ¿De qué imparcialidad suelen a nosotros señalarnos? Claro, para unos hay presunción de inocencia, para unos no hay que hacerles organigramas, para unos no hay que acusarles, para unos hay que hacer el debido proceso, para otros hay que señalarles con el dedo, hay que acusarles, hay que acabarles, hay que arrastrarles, porque así es la manipulación mediática de ciertos personajes que se creen ungidos en el periodismo ecuatoriano, que creen que lo que ellos dicen es palabra santa. Tanto así que ayer ni siquiera le dejaron hablar al señor Alfonso Espinosa de los Monteros. Le cortaron la luz. Coincidencialmente, nunca había pasado en el noticiero de Coavisa, pero justo fue cuando hablaba del caso de corrupción del gobierno de Lasso. Y si vamos a manipulación mediática, señores, veamos esta foto. Por favor, Carlitos, ponle la foto. En esa foto está el señor Danilo Carrera con el señor Rubén Cherres. El señor Rubén Cherres, acusado de narcotráfico, enjuiciado por narcotráfico. ¿Alguien ha dicho algo sobre este cartel? ¿Alguien se ha inventado un cartel con esta foto? Ahí está también un ex ministro de Lasso.
¿Alguien ha dicho eso? Retírale, por favor, la foto. Con una foto, aquí se armó un cartel de narcotráfico que hasta ahora siguen hablando de lo mismo. Por si acaso, y vuelvo a aclarar, aquí no le defendemos al señor asambleísta Ronnie Aliaga, que él se defienda solo. Pero en esa foto de la piscina hablaban del cartel de los tetones. Cuando se averiguó de esos que estaban ahí, quiénes tienen un juicio por narcotráfico, quién de ellos tiene, no tiene ninguno. En la foto que acabamos de ver, ahí hay uno que tiene juicios por narcotráfico. Y es el señor Rubén Chérez, involucrado en esta trama de corrupción llamada El Gran Padrino. Así lo ha bautizado el medio La Posta, medio que ha estado investigando este caso. Entonces, ¿por qué ahora no se inventan con esa foto un cartel de narcotráfico? ¿Por qué a los otros sí tienen que llamarles el cartel de los tetones y acá por qué no pueden llamarle el cartel del encuentro? Claro, porque el que está acá es su jefe. El que está acá es el que paga la pauta. El que está acá es el que les mantiene. Entonces, ¿de qué manipulación mediática nos están hablando? La manipulación mediática que les beneficia a ustedes. Pues aquí, estimados amigos, en Hoja de Ruta, nosotros no nos debemos a nadie más que a ustedes. Y es por ello que nosotros sí sacamos la foto. Nosotros sí comentamos lo que tenemos que comentar, aún a riesgo de nuestras propias vidas. Porque sabemos que ellos tienen el dinero para pagar $100. ¿Qué es lo que cuesta la vida de un ser humano aquí en este país? En este país en donde la tradición familiar es arriesgarse la vida por sus hijos, por los hijos, para poder darles un futuro mejor y arriesgarse la vida cruzando la selva del Darién. Como vimos en un video que fue publicado ayer por Radio Pichincha, por Ecuador Inmediato y por Hoja de Ruta. Gracias al medio El Cuencano, que nos permitió publicar ese video, en donde vimos una pareja de ecuatorianos llegando a territorio estadounidense, donde decían que habían pasado de todo para poder llegar a ese país con la esperanza de que tengan días mejores, porque aquí, en su propio país, le cerraron las puertas. Mientras usted, señor presidente, está reuniéndose con los hombres más poderosos del mundo en Davos, su pueblo huye. ¿Se acuerdan cuando criticaban que hermanos venezolanos vengan huyendo del régimen de Maduro? Ahora, ¿por qué no criticamos de la misma manera cuando ecuatorianos salen huyendo del régimen del encuentro? Porque hay conveniencias. Porque hay conveniencias. Y esas conveniencias son para quienes pagan, para quienes pautan y para quienes mantienen. No le he escuchado a los señores de la UNP sacando un comunicado a favor de La Posta. No he visto al Colegio de Periodistas solidarizándose con los señores de La Posta. Recordemos, los señores de La Posta tampoco son santos de nuestra devoción, pero son colegas y hay que respetar su trabajo. Como respetaremos el trabajo del señor Hernández cuando valga la pena. No cuando nos quiera imponer él su verdad, como quiso hacer ayer en la entrevista en que dijo, no hay que preocuparse de esa investigación, hay que dejar que las autoridades actúen. ¿Por qué no dijo lo mismo en el caso de Arroz Verde, rebautizado Sobornos 2012-2016? A mí,
estimados amigos, en lo personal me indigna. Me indigna el hecho de que la gente sea tan crédula y que a estos personajes como Hernández los ponga en los altares del periodismo, en donde no hay cómo decir nada si él no autoriza. No, señores. Si tanto defienden la libertad de expresión, nosotros también tenemos nuestro derecho a hablar y decir las cosas. Nosotros también tenemos derecho a interpretar una foto, como la foto del señor Danilo Carrera, sentado con el señor Chávez, acusado de narcotráfico. Ahí no hemos visto a los medios armando un cartel de narcotráfico. Esto es al César lo que es